Muy bien, estamos grabando y vamos a iniciar la clase. Aunque solamente hay tres de nosotros, está muy bien. Sabemos que Cristo está aquí en medio de nosotros, aunque también estemos reunidos virtualmente. Qué gusto estar aquí con ustedes para seguir con este curso, las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Y solo como un repaso, tenemos dos categorías de enseñanzas en la Biblia, que son la ley y el evangelio. Y a veces decimos que la ley nos muestra algo y el evangelio nos muestra algo. Que la ley nos muestra nuestro pecado, nuestros problemas espirituales, nuestra relación rota con Dios. Pero el evangelio nos muestra la solución, nos muestra nuestro Salvador y nos da alivio y paz y consuelo y certeza. Entonces vamos a seguir hoy hablando sobre la ley y el evangelio, y especialmente hoy vamos a hablar del propósito de la ley y cómo la ley sirve para prepararnos para el evangelio. Entonces, con esta introducción vamos a ofrecer una oración de apertura. Oremos. Padre misericordioso, nos has dado tu ley y tu evangelio para nuestra salvación. Enséñanos a usar estas dos enseñanzas correctamente y aplicarlas a nuestras vidas y a las vidas a nuestro alrededor, para que la gloria sea tuya. Enséñanos a ver nuestros pecados para que veamos más claramente a Jesús. Muéstranos nuestro pecado y muéstranos nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar hablando sobre algunas preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp y hablando de algunos temas que compartió el pastor y profesor Luis Acosta en el video para hoy. Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de leyes? ¿Puede alguien contarnos y damos la bienvenida también a Abraham, y que sean muy bienvenidos? Y sí, Ingrid, adelante con los tres tipos de leyes. Está la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Muy bien. ¿Y pudiera darnos como una descripción, una explicación breve de cada una, por favor? Bueno, la ley civil se utilizaba anteriormente, ya hoy en día no se utiliza. Ujú. La que en estos momentos se está utilizando es la ley moral, que son las que aplicamos nosotros como cristianos. Tanto la ley ceremonial como la ley civil no se utilizan en estos tiempos, se utilizaron en los tiempos de Moisés y pues eran leyes que ellos tenían que hacer, que les mandó Dios. Muy bien, muchas gracias. Sí, tenemos la ley civil, tenemos la ley ceremonial y tenemos la ley moral. Y aquí tenemos una referencia bíblica para ver cada uno. La ley civil gobernaba la nación de Israel. Es como igual, hoy en día nosotros vivimos, pues, estamos Leonardo está en Honduras. Ingrid, perdón, ¿de dónde es usted? De acá de Chigorodó, Colombia. Chico de Colombia, sí. Y yo me radico en Quito, Ecuador. Entonces, nosotros tenemos que someternos a las leyes civiles de Ecuador, de Colombia, de Honduras. La nación de Israel, los israelitas, pues, era una nación propia. Entonces, necesitaba leyes para gobernar todo, para gobernar sus vidas. Entonces Dios les dio la ley civil. Ya que nosotros hoy en día no somos parte de la nación de Israel, la ley civil del Antiguo Testamento ya no nos aplica.
La ley ceremonial tenía un propósito especial en el Antiguo Testamento para preparar a la gente para la llegada del Salvador y para gobernar su vida de adoración, para gobernar las cosas y los ritos y las actividades religiosas. Pero ya que Cristo vino, no estamos bajo la ley ceremonial. Ah, pero la ley moral sí aplica a todas las personas de todos los tiempos. Un ejemplo de cada uno, pues un ejemplo de la ley moral es la prohibición del robo. Era malo, era pecado robar en el Antiguo Testamento y es malo, es prohibido robar hoy en día. Pero las leyes sobre cómo adorar y cómo realizar sacrificios de animales y qué comer y qué no comer, todas estas reglas eran parte de la ley ceremonial que ya no nos aplica. ¿Y qué hacer en cuanto a un accidente? ¿Cómo presentar un reclamo? ¿Cuál es la consecuencia para asesino, para la violación? Todo esto era parte de la ley civil en el Antiguo Testamento. Y hoy en día puede haber confusión cuando a veces los cristianos con buenas intenciones van confundiendo la ley civil y la ley ceremonial y la ley moral. Entonces, si un cristiano, si una iglesia dice que, no podemos comer puerco, no podemos comer chancho, porque fue prohibido en la Biblia, ahí tenemos una confusión de la ley ceremonial y la ley moral. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas en cuanto a estos tres tipos de leyes? ¿Y han visto ustedes en el cristianismo hoy en día una confusión de la ley civil y la ley ceremonial y la ley moral? Hermano, una pregunta. Sí, dígame. En la ley ceremonial está el diezmo. El diezmo ya no incluye para nosotros tampoco, ¿o sí? Muy buena pregunta. Exactamente. Las reglas, las leyes en cuanto a la cantidad específica y el porcentaje para presentar como una ofrenda son parte de la ley ceremonial. Entonces ya no nos aplica. Entonces nosotros hoy en día, en esta época del Nuevo Testamento, no somos obligados a diezmar. Podemos, si queremos, ofrecer 10%. Podemos dar una ofrenda de 12. Podemos dar una ofrenda de 5. Puede variar, depende de nuestro sueldo. Yo conozco hermanos cristianos en la selva de Perú donde no hay plata, no manejan una plata. Entonces ellos ofrendan y dan gracias a Dios al ayudar a su prójimo a veces con animalitos o en otras formas, porque ellos no tienen una moneda. Entonces, sí, en resumen, exactamente, el diezmo era parte de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Hoy en día tenemos mucha libertad. Todavía existe el concepto de en gratitud hacer una ofrenda, porque eso vemos en las epístolas del Nuevo Testamento, pero tenemos libertad en cuanto a cómo y en cuanto a la cantidad. Y Ingrid, adelante. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa con esas iglesias que quieren imponer esas leyes que ya no se usan? Muy bien, y no quiero hablar demasiado duro, pero estas iglesias son iglesias legalistas porque están centradas en la ley y están enfocándose en la ley. Y lo que sucede a veces es que poco a poco en su doctrina van pidiendo obligación a la ley para la salvación. Y ahora
Cristo no es nuestro Salvador. Nosotros mismos somos nuestro Salvador. Si la salvación depende del cumplimiento de la ley. Entonces hay que tener mucho cuidado con el legalismo, porque lo que el legalismo hace es quita la certeza de la salvación, porque quita Jesús la responsabilidad de nuestra salvación y pone la responsabilidad para la salvación sobre nuestros hombros. Entonces, sí, es muy importante tener cuidado con estas iglesias que van obligando obediencia a la ley para la salvación. ¿Otras preguntas o dudas? ¿O comentarios al respecto a este concepto? Porque esto es algo muy adecuado para este curso, hablar de esta realidad. De hecho, tenemos otro curso que se llama el legalismo, que se trata del mismo tema. O Muy bien. sea, hermano, Así, adelante. hermano, le voy a hacer esta pregunta. Si uno, vaya, uno está consciente de que una ofrenda puede ser voluntaria, ¿verdad? Ujú. Y Dios lo acepta porque es con nuestro corazón, Sí, ¿verdad? De lo que nuestro corazón siente dar. Entonces, esa ofrenda es recibida. Pero si diezmamos porque nos dicen, yo pienso que no es recibida, ¿verdad? O sea, lo estamos haciendo obligatorio, pero si se da voluntariamente, aunque no se diga pues el 10%, pero si es voluntariamente que lo quiera dar la persona, sí se puede recibir o no. exactamente. Usted mismo explicó muy bien la respuesta. Si usted quiere y si usted puede ofrendar a 10% de su sueldo y lo está haciendo en gratitud y con alegría, Dios, me has dado la salvación eterna, quiero apoyar el ministerio tuyo, quiero ofrendar para que mi iglesia pueda realizar actividades y evangelismo. Excelente. Y es una ofrenda bien recibida a los ojos de Dios. Pero si yo pienso, mi papá siempre daba 10% y él me dijo que yo debería dar 10%. Mi esposa quiere que yo dé 10% de nuestro saldo y el pastor me está pidiendo 10%. Debo hacerlo, necesito hacerlo. Pero y si yo tengo esta actitud y estoy haciéndolo bajo obligación, sin alegría, Dios no quiere esta ofrenda y no la necesita tampoco. Ingrid, adelante. No, sí, lo que pasa es que a mí me pasó un caso así con mi papá. Él es de la Pentecostal y pues yo estuve en la Pentecostal. Pues a mí ciertas cosas no me gustaban. Ahora como estoy asistiendo pues a esta iglesia, eh, entonces ahora en estos días me llamó, me trató de lo peor, que diciéndome que yo sabiendo cuál era la verdad, cómo me iba a poner ahora a estar creyendo en la Trinidad. Muy bien, sí, es muy común en las iglesias pentecostales. A veces también en la católica romana, puede ser en cualquier iglesia esta tentación de obligar el cumplimiento del diezmo. Pero, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Que Dios quiere que el que hace una ofrenda lo haga de, de corazón agradecido. Entonces, sí, ustedes están explicando muy bien la situación. Muchas gracias por estos aportes. Muy bien. Entonces, hemos hablado de los tres tipos de leyes. Ahora vamos a hablar un poco sobre los tres propósitos de la ley. La ley sirve como un espejo. Podemos ver a nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios y ahí vamos a ver nuestro pecado y ver nuestra necesidad
de un Salvador. También la ley funciona como un freno. Al escuchar acerca del castigo que nosotros merecemos y que espera a los pecadores, la ley sirve como un freno para frenar la naturaleza pecaminosa. Y la ley también funciona como un guía para guiar a los creyentes en actos de gratitud. Entonces tengo aquí como 3 imágenes, a un espejo para que podamos ver a nosotros mismos y ver nuestra condición ante Dios como un freno y también como un guía. Dios, estoy agradecido. Quiero ser un hijo tuyo en cuanto a mi comportamiento, mi estilo de vida. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir? Y la ley sirve para este propósito. Entonces, solo para revisar, tenemos espejo, freno y guía. Los 3 propósitos de la ley. Como un espejo para mostrarnos nuestros pecados, como freno para frenar la naturaleza pecaminosa con amenazas de castigo, para que pensemos 2 veces antes de seguir nuestros impulsos más oscuros, y servir como una guía para los creyentes que buscan maneras de agradecer a Dios por su perdón y amor para con ellos. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Qué opinan ustedes en cuanto a estos 3 usos de la ley: espejo, freno y guía? ¿Algún comentario en cuanto a estos 3 usos de la ley? Sí, hermano. Yo digo pues que de esta manera es como más fácil de seguir la ley, con el freno, con el espejo y con la guía. Ya con las otras leyes era como más difícil. Muy bien, muy bien. Sí, exactamente. Y nos da un poco de contexto, nos ayuda a apreciar. Estos 3 usos nos ayuda a apreciar la ley, ¿cierto? Ok, por eso hay la ley, para ayudarme a reconocer y confesar mi pecado. La ley me ayuda a pensar 2 veces antes de actuar. La ley nos dice cómo deberíamos vivir en gratitud. Muy bien, excelente. Vamos a ver ahora Romanos capítulo 3, versículo 20, porque Pablo habló mucho acerca de la distinción entre la ley y el evangelio y el propósito de la ley. Y él dijo en Romanos capítulo 3, versículo 20, pues él habló acerca del propósito principal de la ley. Entonces vamos a ver aquí Romanos capítulo 3, versículo 20, que dice: nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, enseñó a los romanos y enseña a nosotros. Dios nos enseña que no podemos justificarnos bajo la ley. No podemos decir, no he matado a nadie, no he robado, soy buena persona, estoy cumpliendo con los 10 mandamientos. No podemos hacer y decir estas cosas para tratar de justificarnos ante Dios. Más bien, la ley sirve para reconocer el pecado. La ley sirve para ayudarnos a reconocer este problema que tenemos, para mostrarnos nuestra gran necesidad de un Salvador. Entonces, una pregunta: ¿por qué queremos aplicar la ley primero como espejo antes del evangelio? Muchas veces usamos primeramente la ley y después el evangelio. Pues por naturaleza pensamos que podemos hacer algo
para merecer una parte del favor y perdón de Dios. Estamos orgullosos de ser mejores que otros, de hacer una buena obra o de mejorar nuestro comportamiento. Sin embargo, el estándar de Dios es la perfección, como a Dios dijo en el Antiguo Testamento y Jesús dijo en el Nuevo Testamento, sean santos. Entonces, Dios tiene que derivarnos con la ley para que reconozcamos nuestra necesidad de ayuda. Él tiene que derribarnos y destruirnos y devastarnos para que no encontremos esperanza dentro de nosotros, para no encontramos una solución en nuestro buen comportamiento, porque no podemos ser suficientemente buenos. Y entonces Él nos levanta de nuevo con el mensaje de su Hijo, quien vivió una vida perfecta por nosotros y sufrió una muerte horrible para pagar por nuestros pecados. Nada depende de nosotros. Necesitamos primero el mensaje de la ley para que apreciemos y escuchemos el mensaje que dice, todo depende de Jesús y que Jesús ha hecho todo. Y tenemos la plena confianza de la vida eterna en Jesús y no en nosotros y lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué opinan ustedes de este concepto, de cómo la ley y el evangelio trabajan en equipo para ayudarnos a reconocer nuestro pecado y confiar en nuestro Salvador? Sí, yo pienso que la ley es la que nos mostró lo que nosotros pecamos, cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Que era pecado. Ahora en el Evangelio, pues nosotros reconocemos cuando escuchamos la palabra, ¿verdad? Entonces, y oímos el mensaje, nosotros ya sabemos que es pecado por medio de la ley que hemos encontrado. Sí, Y sabemos que Dios, que Cristo es el que nos ayuda a cambiar. Por nosotros mismos no podemos. Amén. amén, sí, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, sí, es hermoso ver cómo trabajan en equipo la ley de Dios y el evangelio de Dios. Una cosa, y vamos a hablar más de esta cosa luego, necesitamos que el evangelio predomine, porque si solamente tenemos la ley, vamos a caer en la desesperación, ¿cierto? Si solamente tenemos la ley, solamente vamos a escuchar que, somos perdidos, somos arruinados, que merecemos el infierno. Entonces, aunque la ley es sumamente importante, necesitamos siempre tener también el evangelio. Y vamos a meter en problemas graves si solamente estamos enfocados en la ley. Muy bien, para resumir todo eso, somos orgullosos y queremos un poco de la gloria. Queremos pensar que podemos hacer algo. Por naturaleza no vemos nuestra necesidad y necesitamos la ley para poder apreciar el evangelio. Entonces vamos ahora con la lección 2. Hemos revisado estas preguntas y vamos a entrar en materia. Entonces, las dos enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el evangelio. La ley nos muestra nuestro pecado y el evangelio nos muestra nuestro Salvador. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Es una palabra
que viene de griego, que quiere decir una buena noticia o unas buenas nuevas. Y el mensaje de Jesús ciertamente es una buena noticia, porque nos dice que no tenemos que hacer nada para ser salvos, porque Jesús hizo todo. La ley y el evangelio se encuentran en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A veces un malentendido es que, todo el Antiguo Testamento es la ley y todo el Nuevo Testamento es evangelio. Pero hay ley y hay evangelio en el Antiguo Testamento y hay ley y hay evangelio en el Nuevo Testamento. Entonces, a través de las páginas de las Sagradas Escrituras podemos encontrar ambos. Por ejemplo, encontramos los 10 mandamientos en Éxodo 20, pero también encontramos la primera promesa de un Salvador en Génesis capítulo 3, versículo 15. En el Nuevo Testamento también encontramos la ley, como en Mateo 5 y 6, en el Sermón del Monte de Jesús. Jesús está hablando de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. De igual manera, vemos el evangelio en el sacrificio de Jesús y en Jesús siendo nuestro sustituto. Entonces, la ley y el evangelio van juntos y necesitamos ambos. Cuando estamos hablando de la ley y el evangelio y cuando estamos leyendo la Biblia, siempre queremos estar pensando en el contexto. Y hablamos del contexto en la clase anterior, en la primera lección. ¿Quién está hablando? ¿A quiénes habla? ¿Cuándo está hablando? Toda la palabra de Dios es para nuestra edificación, pero no se puede aplicar cada pasaje a nosotros directamente sin pensar en el contexto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, Jesús envía a sus discípulos a predicar y les dice que no llevaran dinero. Este mandamiento fue para enseñarles a confiar en Él sobre todas las cosas. Pero nosotros no podemos aplicar este mandamiento a nosotros hoy en día y decir que, puedo salir mañana para predicar a todos y no voy a necesitar dinero, porque fue un mandato a un público específico, en un contexto específico, que no necesariamente aplica a todas las personas de todos los tiempos. Pero sí hay mandamientos en la Biblia que aplican a todos. Entonces es necesario siempre estar averiguando el contexto. Nosotros también, pensando en Mateo 10, queremos aprender a confiar en Dios, pero no quiere decir, Mateo capítulo 10, que nunca podemos llevar dinero cuando vamos en un viaje de misiones. Preguntas, dudas, comentarios en cuanto a esta situación de saber bien el contexto. Muy bien, vamos a continuar ahora y ver una situación en que un discípulo de Jesús, Juan el Bautista, aplicó la ley. Es importante aprender la aplicación correcta de la ley. En Mateo 14, lo que leyeron para prepararse para la clase, vemos a Juan el Bautista aplicando la ley al rey Herodes. Herodes había tomado ilícitamente la esposa de su hermano como suya. Esto iba en contra de la voluntad de Dios para el matrimonio. Entonces Juan el Bautista dijo, no te es lícito tenerla. Y Juan el Bautista aplicó la ley, compartió la verdad. Y la ley debía mostrar a Herodes su pecado. Si se hubiera arrepentido Herodes,
Juan el Bautista le hubiera mostrado inmediatamente a su Salvador Jesús, como el profeta Natán hizo con el rey David en el Antiguo Testamento. El profeta Natán aplicó la ley, David se arrepintió y luego Natán compartió un mensaje de paz. No vas a morir, un mensaje del Evangelio. Pero el rey Herodes no fue arrepentido y por lo tanto Juan el Bautista no compartió el Evangelio. Entonces, en resumen, muchas veces es necesario comunicar la ley, pero siempre con ganas de llevar a una persona al arrepentimiento. ¿Preguntas, dudas, comentarios al respecto? No, estamos claros. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio juntos. Vamos a ver una parte de la palabra de Dios y vamos a tratar de determinar si es ley o si es evangelio. Entonces, tenemos aquí Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. ¿Es ley o es evangelio? Yo digo que es ley. Exactamente, es ley y es ley moral. Esta ley aplica a todas las personas de todos los tiempos. No es simplemente una ley ceremonial, no es simplemente una ley civil, es ley moral que sirve para todos. Muy bien. Y aquí, Levítico 5:15. Cuando alguien cometa una falta y sin proponérselo, peque en las cosas santas del Señor, de sus rebaños, presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. Entonces, aquí tenemos ley o evangelio. Ley ceremonial, ¿va? Exactamente. Muy bien, Leonardo. Es ley y es ley ceremonial. Exactamente. Y tenemos otra aquí del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. ¿Este pasaje es ley o es evangelio? Diría que es evangelio. Ingrid, excelente, muy bien. Es evangelio porque nos comunica una buena noticia. Es evangelio porque habla de Jesús siendo nuestro refugio, defendiéndonos de nuestros enemigos más grandes. Podemos pensar en Él siendo nuestra defensa contra el pecado, la muerte y el diablo. Muy bien. Y ahora tenemos el Salmo 1:1. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. ¿Ley o evangelio? Evangelio. No necesariamente, porque es ley, porque es una advertencia. Es una clave para ayudarnos a distinguir entre la ley y el evangelio. Normalmente la ley nos dice lo que debamos hacer. Si el versículo nos obliga, si el versículo nos dice que hagamos algo, que necesitamos evitar algo, que necesitamos cumplir con algo, es ley. Y si el versículo habla de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, de lo que Dios hace, es evangelio. Entonces aquí tenemos ley y pasajes como este son difíciles porque parecen ser buenas noticias. Sin embargo, son ley porque es algo que Dios exige de nosotros. ¿Ok? Y vamos a continuar. Romanos 5:8. Dios muestra su amor por nosotros en que
cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este pasaje también puede ser difícil porque habla del pecado, pero también habla de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ¿es ley o es evangelio? Evangelio. Exactamente, muy bien. Es evangelio, muy bien. Y tenemos uno más. Dice aquí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es ley o es evangelio? Sí, yo diría que es ley. Exactamente, es ley, porque ahí Dios exige algo, que necesitamos amar a Él. Entonces es ley. Bien hecho, compañeras, muy bien, excelente. Entonces vamos a cerrar ahora hablando un poco sobre la obediencia, porque la obediencia es un tema muy común, es un tema bíblico también, pero un tema muy común en el cristianismo hoy en día. Y muchas veces los cristianos pueden estar bajo la impresión de que si yo puedo ser suficiente obediente, Dios me va a bendecir. Y es cierto que en cierto sentido, la obediencia trae bendición. Por ejemplo, si yo soy obediente a los 10 mandamientos, voy a evitar problemas. Si yo no robo, no voy a meterme en problemas con la policía. Si yo no cometo adulterio, no voy a arruinar mi matrimonio. Pero necesitamos tener cuidado porque a veces hay el malentendido de que si yo puedo ser suficiente obediente, Dios me va a bendecir más o voy a saber que estoy rumbo al cielo. Y estamos rumbo al cielo solamente por los méritos de Cristo. Entonces vamos a abordar un poco este tema. Vamos a hacerlo usando una serie de preguntas. Y la primera pregunta que tenemos es, cuando obedecemos externamente los mandamientos de Dios, ¿tenemos por lo general menos problemas? ¿Qué opinan ustedes? En un sentido sí, ¿cierto? Como fue mencionado en el video y como acabo de mencionar, si no estamos teniendo relaciones sexuales con otras personas, vamos a tener un mejor matrimonio, ¿cierto? Vamos a tener menos problemas en el matrimonio si estamos siendo fiel a nuestros cónyuges. Sin embargo, también queremos mantener en mente pasajes como Segunda de Timoteo capítulo 3, 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, seguir los mandamientos de Dios también nos puede traer dificultades. Dios promete a sus seguidores una cruz. Entonces, no tenemos una promesa de que vamos a tener una vida sin problemas si somos obedientes. De hecho, a veces obedecer a Dios puede traer problemas grandísimos. Vamos a imaginar a una enfermera. Puede haber como una chica estudiando para ser enfermera. Y yo conozco yo sé de una situación en los Estados Unidos cuando esta estudiante, esta señorita estudiando para ser una enfermera, tuvo que realizar un aborto, porque ahí es legal el aborto, depende del estado. Y ella, por su fe en Dios, por su fe en Jesús, no pudo hacerlo. Entonces ella tenía que sufrir las consecuencias de perder su trabajo, de no aprobar un curso, de perder la plata que había invertido en sus estudios para ser enfermera. Entonces ahí vemos que su obediencia a Dios trajo dificultades terrenales.
Entonces, la respuesta es sí y no. Puede ser que vamos a ser bendecidos con nuestra obediencia. Puede ser que vamos a enfrentar problemas. ¿Dudas, preguntas, comentarios al respecto? No. No, ok. Muy bien. Otra pregunta para nosotros. ¿Puede nuestra obediencia resultar en una relación mejor con Dios? Y la respuesta es no. No podemos ser perfectos. Dios exige la perfección. Gálatas capítulo 3 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces es importante distinguir entre causa y efecto. La causa de las bendiciones que hemos experimentado en nuestras vidas por la mano de Dios viene de su amor y no de nuestra obediencia. Entonces, si yo tengo muchas bendiciones a mi alrededor, no puedo tomar el crédito. Yo tengo estas bendiciones simplemente por la gracia y la compasión y la misericordia de Dios. Y otra pregunta para nuestra consideración. ¿Cómo interpretamos todas las promesas y maldiciones en secciones como Deuterónimo 28? Si tuviéramos más tiempo, podríamos echar un vistazo a este capítulo. Los israelitas tenían un pacto de 2 partidas con Dios. Si ellos cumplían con su parte del pacto, Dios cumpliría con su parte y estaba basado en la ley. Entonces Dios dijo a ellos, ustedes van a hacer esta cosa y yo voy a responder así. Pero nosotros, en cuanto a nuestra salvación, no vivimos bajo este pacto. Entonces, un pacto de 2 partidos en el Antiguo Testamento. El propósito principal todavía de la ley era y hoy en día es mostrar pecado y ayudarnos a reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, ahora hablando de nuestro Salvador, hablemos un poco sobre Jesús y la relación que Jesús tiene con la ley. Muchas veces pensamos en cómo Jesús sufrió la muerte que merecemos, y es verdad. Él tomó la muerte eterna, el castigo, él sufrió todo esto en nuestro lugar en la cruz. Pero Jesús hizo algo adicional para salvarnos. Él cumplió perfectamente con la ley en nuestro lugar. Él obedeció los 10 mandamientos en nuestro lugar. Entonces, ¿tenía que Jesús obedecer la ley de Dios? Y la respuesta es sí. ¿Puede alguien leer Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, por favor? Y la tenemos aquí, esta parte en la pantalla. Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 5. Dice, cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Muchas gracias, Ingrid. Entonces, sí, Jesús tenía que obedecer la ley. Jesús fue nuestro sustituto al vivir una vida perfecta en nuestro lugar. Entonces, cuando yo estoy pensando en cómo he fallado, yo puedo confiar que Jesús nunca falló en mi lugar. Y ahora su perfección es mía por medio de la fe. Y su perfección es suya por medio de la fe. ¿Tenía que Jesús obedecer perfectamente la ley? La respuesta es que sí. Él obedeció perfectamente la ley de Dios.
y tenemos este versículo de Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, Él no solo cumplió con la ley, sino cumplió con la ley perfectamente. Y la última pregunta aquí, y es un tema del Evangelio: ¿cómo nos beneficia la obediencia de Jesús? La obediencia perfecta de Jesús nos es atribuida como nuestra. Entonces, Él y todo lo que Él hizo para ser una buena persona, toda su obediencia es atribuida a nuestra cuenta por medio de la fe. ¿Puede alguien ayudarnos con la lectura de Romanos 5:19, por favor? 5:19 Sí, Romanos 5:19. dice, porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Muy, muy bien. Entonces, hemos hablado de la ley, pero también hemos hablado del Evangelio. Y es un mensaje del Evangelio que Jesús obedeció la ley en nuestro lugar. Y ahora nosotros somos justos. Somos santos a la vista de Dios, justos, sin mancha, sin pecado. Nuestros expedientes son sin ningún delito espiritual ante Dios, porque contamos con la justicia de Jesús. ¿Cuáles son sus preguntas, sus comentarios, sus aportes pensando en todo esto? Leonardo, usted me dijo que usted es una líder en su iglesia. No sé, Ingrid, si también tiene oportunidades de liderazgo, pero para los que son líderes en la iglesia, esta distinción de la ley y el evangelio es muy importante para poder manejar la ley cuando sea necesario y también para poder entregar el evangelio también cuando sea necesario. Tenemos un gran privilegio para poder entregar este mensaje dulce a otros, que no necesitamos preocuparnos en cuanto a siendo lo suficiente obedientes, porque tenemos la obediencia de Jesús. Ahora sí, en gratitud, vamos a querer ser obedientes, vamos a responder en gratitud, tratando de cumplir con la ley. Pero el cumplimiento de la ley no es necesario para nuestra salvación. De hecho, no es posible. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien, muchas gracias. Veo que nuestro compañero Abraham no tiene audio, pero ojalá que él pudiera escuchar la lección y qué gusto contar con su presencia aquí, Abraham, Chagua. Ingrid y Leonardo, muchas gracias por la participación y los aportes durante la clase. Voy a compartir la tarea esta noche después de nuestra clase a las 8 para no crear confusión. Entonces voy a subir la grabación, luego voy a subir la tarea. Vamos a volver a estar juntos el día martes y muchas bendiciones a todos ustedes. Vamos a cerrar con una oración. Oremos. Señor de los cielos, gracias mil te damos por tu santa y bendita palabra. Gracias también por tu ley y por tu evangelio. Que sigas usando la ley para ayudarnos a reconocer y confesar nuestros pecados y que sigas usando el evangelio para brindarnos el consuelo y el alivio
y la certeza que necesitamos. Ayúdanos a siempre estar viendo a Cristo, nuestro sustituto y nuestro Salvador, en las páginas de las Escrituras. Y ayúdanos a siempre poner nuestra confianza, no en nosotros mismos, sino en Él, ya que Él es nuestra roca y redentor. Oramos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que todos tengan un excelente día en Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Amén. Dios les bendiga y gracias por la oportunidad y por su paciencia para enseñarnos. Dios me bendiga. De nada, un privilegio para mí. Que tengan un bonito día en Cristo. Amén, Dios le bendiga. Igualmente. Pastor, una pregunta, ¿es verdad que usted viene para Chigorodó? Sí, vengo este domingo. El domingo y lunes voy a estar ahí con el pastor Henry y un pastor estudiante que se llama Caleb. Sí, a esos dos ya, gracias a Dios, los conocí en Medellín. Perfecto. No, muy pronto nos vemos ahí en Chigorodó. Ah, bueno, pues. Excelente, cuídense mucho. Bueno, igual.